Bueno, aquí estamos, después de haber asistido a esta ceremonia de exótica o exórica que dicen los canadienses y los americanos. La película, como decía, es muy reciente, es del año 1994, 95 se estrena. Hemos tenido últimamente 3 películas, o sea que no vamos a recordar lo que ocurrió en el 94, que es evidentemente un año cercanísimo a nosotros. Así que, si os parece, Oti, con las notas que has tomado, empezamos a tirar del hilo de Ariadna y vamos a ver lo que vamos sacando de la película, ¿no? Sí, yo, como he dicho, la he vuelto a ver ahora otra vez, y esta última vez he vuelto a descubrir una cosa que se me había pasado todas las anteriores. Y es que ese personaje que está con un loro en el hombro, en una silla de ruedas, que tiene una hija a la cual el protagonista paga $20 porque cuide una niña que ya se ha muerto. Ese personaje es el del hermano, es el mismo personaje, es decir, hay un momento en la película ya al final que cuenta cómo su hermano y su propia mujer habían tenido una relación, incluso tuvieron un accidente, la mujer murió y el hermano se queda paralítico, y lo vemos ahí, pero está completamente velado por el resto de la historia, de tal manera que yo me sorprende que durante otras visiones de la película no haya caído en que la relación con su hermano es complejísima, porque hay una especie de préstamo de hija. El hermano se siente completamente traidor en fin, porque si tuvo una aventura con esa mujer, pues realmente me imagino que la está pagando, y la paga de una manera rara, la cual en un momento de la película la niña se queja, y él le dice que en realidad ella no tiene nada que ver. Pues confieso que me había pasado desapercibido ese detalle de la película, que creo que es un detalle revelador, así como tantos otros que... Claro, es que lo de la familia Negoyan es recurrente. Si recordáis otras películas suyas, la más reciente, Dulce Porvenir, que ha estado en cartel hasta hace muy poco, pero la que significó su entrada por la puerta grande en los festivales, la Espiga de Oro de Valladolid, fue el Liquidador. Y ahí ya estaba en la preocupación por la familia. En las películas anteriores suyas, Partes Habladas, Viendo a la Familia, incluso la primera, que me parece que se llamaba Parientes, y que era una película que hablaba de una familia armenia, sus orígenes armenios de los que antes hablábamos. Una familia armenia adopta a un niño blanco, juega a ese tipo de cosas. La familia es una preocupación en él, pero la familia como fijación, sus personajes aquí, por supuesto, todos están solos, todos están desarraigados, y siempre es un motivo familiar el que les ha llevado a esa situación de soledad absoluta. Porque no hay nada más patético que ese personaje yendo al club buscando a esa chica, y esa chica en definitiva pues solo fue la canguro, la baby sister de la niña que murió en esas circunstancias. Hay otras cosas que continuamente repite, porque la historia se ensambla de una manera prodigiosa. No digo ya al final, cuando explica las claves de todo, sino, por ejemplo, has hablado del loro. Pero es que el otro personaje tiene una pajarería. La dueña del club, que también a su vez está fascinada por la chica, incluso se insinúa una relación lésbica entre ambas, también tiene un loro. Hablaremos luego de una secuencia prodigiosa que es hacia el final de la película, que es cuando Eric, digamos el disc jockey, el presentador del espectáculo, ese día no presenta el espectáculo, sino que lo presenta la dueña del club, y mientras ve bailar a esta chica que es el punto de referencia de todos los personajes, con su faldita a cuadros, como tú decías, está también acariciando un loro. También su hermano paralítico tiene un loro. Quiero decir que hay una serie de cosas misteriosas y mágicas, en la secuencia donde converge todo ahí. Todos los personajes. En esa secuencia de donde converge prácticamente. No quisiera darle demasiada importancia al loro, pero... Bueno, lo del loro, esto ya empieza a ser... Pero sí que... No, es que para no perderse, que es muy fácil perderse. Pero si recordáis la conversación esa que tienen en la terraza, los dos hermanos, que entonces no sabes que son hermanos. De hecho, solo lo sabes al final, cuando
habla de su hermano con el mismo nombre que le había dado a este personaje. Están hablando, y están hablando entre ellos, están hablando de la memoria del loro, de si habla o no habla, si recuerda o no recuerda, qué dice, qué... Y realmente es una conversación de ellos dos con respecto al loro, que es una conversación entre ellos y con respecto a ellos. Es muy curiosa la forma que tiene Egoyan, no de engañar al espectador, pero sí disimularle realmente sus intenciones, porque ocurre muchas veces. Es decir, hay conversaciones que se dan entre personajes. Bueno, esa conversación concretamente además termina diciendo, pero ¿qué le pasa al loro que olvida las cosas? Y exactamente dice, algo así como decir que los loros no se caracterizan por olvidar. Los loros no olvidan nunca. Exacto, es decir... y dice, no es que lo haya olvidado, es que no le interesa decirlo. Algo así, sí. Es una cosa parecida, donde te da otra de Quiero decir es que la película está llena de este tipo, no quisiera decir trucos, pero no se me ocurre otra palabra, para que tú vayas presintiendo, eso que al principio decía yo, que más que verla la estás presintiendo, presientes que hay una relación, que están hablando de una cosa pero realmente se están refiriendo a otra, y ocurre en varias ocasiones cuando hay una conversación equivocadísima entre, bueno, equivocadísima para ti que la ves en el coche entre este hombre y su sobrina, porque realmente su sobrina cuando le dice, pero tú crees que está bien lo que estamos haciendo, y dice, hombre, ¿por qué? Es decir, eso todavía tú como espectador realmente no sabes a qué se está refiriendo, y es todo muy equívoco. Juega con el equívoco realmente. Sí. A mí otra de las cosas que más me interesa y que me fascina de él es cómo va entrelazando a los personajes. Si recordáis la primera secuencia, el contrabandista, el de la pajarería, el contrabandista en animales exóticos, llega al aeropuerto, se encuentra a un personaje que luego realmente es un personaje que es como el destino, es el destino, dice, le llevo, muy bien, entonces le lleva justo a un sitio, el taxi para justo enfrente de Exótica, entonces cuando le da las localidades para el ballet. Por eso ese personaje empieza a ir al ballet y se convierte también para él en una obsesión, como para el otro personaje era Exótica, se convierte en una obsesión para él ir al ballet. Y si recordáis el plano, el taxi arranca y en ese mismo plano entra en cuadro la chica que nos introduce dentro de Exótica. Si me permites, Fernando, me parece muy lúcido y muy sagaz que te hayas fijado en esa primera secuencia, porque estos jóvenes directores que han visto muchísimo cine y que se lo saben y que hacen sus homenajes como han hecho se ha hecho de la Nouvelle Vague para acá, yo creo que en esa secuencia, fijaos bien, se está acordando de una escena similar en la trama de Hitchcock, que es cuando la falsa vidente y su cómplice van en el auto. En un momento determinado el auto sigue y vemos pasar a la tipa aquella que hace el atraco, aquella vestida de negro, abandona el auto y nos mete con la otra a su fechoría. Es decir, esto tiene la misma estructura exacta que tiene esa secuencia de la trama. De manera que no sería raro que Egoyan estuviera pensando en Hitchcock desde ese momento. Aquí Egoyan lo que tiene es una puesta en escena oblicua. O sea, que es un poco lo que tú dices, que te está diciendo un texto que a lo mejor no es exactamente, que tú tienes que poner algo, entonces va como oblicuo. Lo que hay algo muy importante, me parece a mí, que habría que destacar en esta película, porque como estamos hablando tanto de los loros, pájaros, y ahora estamos aceptando a Hitchcock, el que llegue tarde piensa que estamos hablando de los pájaros. La Hitchcock es una capacidad enorme que tiene, como decía Antonio Sarrión en la presentación, para captar una atmósfera. Y eso, unido a unos decorados, que tú hacías referencia de ellos, están tan bien emplasmados que lo que crea es un ambiente inhabitual en las películas modernas. Tiene algo que incluso tiene la habilidad, porque no lo puedes atrapar, de ponerte nervioso, de que nunca estás sabiendo exactamente de qué va la película. Unos decorados además que están en función de ese voyerismo que tienen todos los personajes. Porque efectivamente el gran voyeur de la película es naturalmente el presentador, que desde su altitud, desde esa especie de cosa que tiene para anunciar el espectáculo, está observándolo todo. Pero es que ese decorado, que a veces te lleva en un traveling a través de una especie de espejos, de rejas,
te convierte a ti también en voyeur. Todos son voyeur, indudablemente todos los que van al local son voyeur, no pueden tocar a las chicas son unas chicas maravillosas, estupendas, y tienen que aguantarse y no tocarlas. Son todos voyeurs, pero hay en su puesta en escena, incluido naturalmente el decorado, no sé por qué procedimientos te convierte a ti también en voyeur de la película. Y efectivamente ese decorado tan envolvente, esa sensualidad agobiante que esta decoradora, Linda del Rosario, que no se me olvidará nunca cómo se llama esta muchacha, ha potenciado no solo ya con esos espejos y con esa estructura circular que tiene el local, sino con esas plantas que te producen hasta una especie de calor tropical. Y porque pueden ser las danzas orientales de las chicas, es una cosa... Tampoco habría que tocarlo. Tampoco habría que tocarlo. Creo que esa es la... Pudieran ser carnívoras. Es decir, el clima que tienen qué sé yo, de invernadero saturadísimo, eso es. que tiene todo el local, toda la discoteca, que es una preciosidad, pues tiene que ver con eso. También yo quisiera apuntar, por mor de la juventud de estos realizadores, en las películas anteriores de Goyan, hay, por su parte, mucho interés por el fenómeno, claro, que todos estamos viviendo insertos en él, de la presencia televisiva tan continua en este mundo, en el cual se han creado, sobre todo, personas y autores que son jovencitos, tienen 38 años, y son más jóvenes que algunos, por lo menos, de los que aquí estamos. Es decir, esa atención a lo virtual. Yo creo que hay algo también simbólico en que no se pueda tocar a ninguna de esas chicas. Es decir, hay un subrayado por parte de Goyan, que es un hombre muy inteligente, del mundo virtual en que estamos viviendo. Más allá de la anécdota de que le da pie a resolver los conflictos de cuando a él lo largan, cuando al otro intenta que lo larguen también para encontrarse con ese personaje tan inquietante y tan de cine de terror. A mí me parece que el disjockey en su... Yo creo que es un personaje de cine de terror, asombroso. Ya el actor Elías Coteas es un actor muy Yo creo singular. que ahí está lo que es la tesis moral de la película, que es una tesis que deberíamos de decirla, ya la dice él y la recalca de una manera muy inteligente y muy subliminal, pero yo creo que hay que decirla muchas veces, porque la vida se complica y los tiempos te dicen que este tipo de cosas hay que repetirlas. Y es esa frase que dice el Tanto, que es lo que da a una colegiala su especial inocencia. Todo esto, esta especie de prevención unida a la absoluta prohibición de tocar. Y yo creo que esa es la gran tesis y lo que realmente todo el mundo tiene que aprender, es decir, que el hecho de que las colegialas tengan una especial inocencia no debe nunca de saltarse sobre esa prohibición que es humana y que ha de ser respetar la inocencia. Exacto, es el máximo respeto, y yo creo que eso es lo que induce y por lo que el padre realmente arrastra ese complejo de culpa. Lo arrastra y se lo confiesa todas las noches a esa niña, al que ella se lo confiesa como si fuera la suya propia, que le dice, bueno, es que tengo que protegerte, tengo que... Es decir, toda esa conversación que entre los dos personajes, tal como los vemos, no tiene sentido, pero sí lo tiene en la cabeza de él, porque realmente se lo está diciendo a su hija. ¿Quién puede hacerte daño? Yo tengo que estar para protegerte. Hubo un momento en que él no estuvo para protegerla, incluso se deja entrever que quizá tuvo algo que ver con aquello. Sí, eso no lo aclara, la muerte de la hija no aclara, simplemente dice que... Pero creo que es una película muy moral, y además desarrolla toda esa moral dentro de lo más turbio del mundo, es decir, como ser un club nocturno, todo este tipo de relaciones raras, pero en cambio deja esa impronta. Podría ser una película que tú has citado de Kieslowski. Perfectamente, sí, podría ser una... Pero el sentido moral de la película, porque hay una cosa... Hay un predominio de azules en la película también, ¿no? Sí, Hay un predominio de es una azules. película fría. Hay que hablar Pasaba mucho a de la Kieslowski. fotografía. Están los azules fríos de las casas donde viven los personajes, o verdes incluso en la pajarería, pero que indudablemente son los colores muy fríos, frente a la calidez, también fría, pero una calidez especial que tiene el club. Y antes tú, Oti, has hablado de la inocencia, y es otro de los temas que indudablemente están en la película. Los personajes, cuando llegan a Exótica,
ya han perdido su inocencia, porque en los flashbacks conocemos cuando eran inocentes. Esos flashbacks prodigiosos que empiezan en un personaje y terminan en el otro. Es decir, que el flashback, ves por ejemplo, al protagonista, a Francis, y está pensando y piensa, los flashbacks casi siempre se refieren a las secuencias de la búsqueda del cuerpo de la niña, pero eso que se quedó grabado en ellos es en todos. Empieza Francis a recordar y quien termina de recordar es la chica. Sí, el recuerdo no pertenece a uno, sino a recordar, y es la chica la que termina de recordar. El recuerdo nunca es individual. En aquel día de la búsqueda. Sí, hombre, eso es como decir que el recuerdo no es individual, sino que el recuerdo puede ser compartido. Eso es precioso. Eso es una idea muy bonita. Es un recuerdo compartido, ¿no? Todo lo que estáis apuntando, me imagino que los espectadores estarán de acuerdo, y que hemos visto hace unos momentos en el transcurso, lo que va revelando una vez más es la infinita complejidad y riqueza de la película, la enorme inteligencia de este hombre, que es un superdotado. Y yo no voy a entrar en los elementos que están muy bien apuntados por vosotros de la moralidad posible de la conclusión, pero sí que la atmósfera especial en que se origina todo este cúmulo de falsas salidas, de laberintos, de magias, está conseguida en gran medida, aparte del guión que es excelente y de la puesta en escena, por la utilización de la luz, por esa luz realmente cruda y fría, y por la utilización tan importante y tan ligada a la de la luz como de la banda sonora. La banda sonora es un portento total y crea, y tiene un ingrediente que yo no podría calcular en porcentajes, pero muy alto, en ese lado feérico, ese lado mágico, ese lado misterioso y hasta aterrorizante que en un momento determinado puede tener esta película. En ese sentido, ciertamente oriental. En ese sentido, Sí, a mí me hizo recordar, hablando de directores que pueden haber influido sobre él, Kieslowski sin duda alguna puede tener puntos de vista, pero volviendo atrás a los clásicos, José Luis ha señalado muy bien a Stenberg, pero también a mí me ha recordado escenas de Lola Montes de Ophuls, es decir, cuando Ustinov va presentando a aquella actriz que no sé si es Daniel Darries o alguna de ellas, es decir, esa especie de ritornello fatídico y constante y esa cámara circular. E incluso la manera de utilizar el traveling por detrás de las rejas tiene tanto que ver con Stenberg, con el barroquismo de Stenberg, como con el de Ophuls. Sí, porque Ophuls hay un movimiento continuo, que es lo que tiene esta película, y la cámara va recorriendo, incluso la estructura circular también de exótica. Y volviendo más... Lola Montes es una referencia muy buena. Y volviendo más cerca, incluso el agobio que la película produce, ese desasosiego, esa inquietud acentuada por la construcción que yo hablé antes en espiral, en que te va dando lentamente los elementos hasta cerrar en la última escena prodigiosa y clara los enigmas finales. Ese clima pudiera, o también yo lo puedo asociar al Blade Runner de Ridley Scott. Hay algo atmosférico en Blade Runner. Fantástico, ¿no? Y hay algo irreal en Blade Runner que está en Exótica. Aunque por supuesto... Es curioso que lo que decía Fernando, que tiene Cronenberg en Crash. Eso lo tiene también. Y el Gemelo, si os acordáis, Inseparables también era una película tremendamente... Porque el cine canadiense es un cine especial. Y eso que tú apuntabas y tú y Antonio, apuntabais lo de su fijación por los vídeos, por este tipo de cosas. Bueno, en esta película, que es donde menos utiliza, porque en sus películas anteriores, hay películas que, hay alguna de ellas como partes habladas, que vídeo y viendo a la familia, continuamente utilizar el vídeo, pero incluso aquí, la única referencia que vemos de la madre, que por cierto es negra, su mamá se lo dice, y la hija,
solo es una fotografía tomada exactamente de un vídeo. Y cuando él decide destapar los enigmas, descubrir el espectador los enigmas, empieza a descubrirlos a través del vídeo familiar que está haciendo. Es que es muy curioso lo que estaba diciendo también Antonio. Los que están cerca del coloso americano, incluso cerca a nivel que comparten la lengua, como pueden ser Canadá, como pueden ser los ingleses, hay un tipo de cineastas que en vez de plantear de choque, el enfrentar un cine con otro, lo hacen de otra manera. Y entonces Egoyan es intercambiable con Ken Loach. Incluso las historias que cuentan, las calles que sacan, las casas donde se desarrollan, no tienen nada que ver con el cine americano, pero están creando una propia personalidad absolutamente distinta. Y entonces empiezan a ser reconocibles, porque son cines que están fuera del imperio, como yo decía. Cines que están cogiendo una personalidad especial, ¿no? Y eso se nota entre ingleses y canadienses, sobre todo. Que hay un tipo de cine y que además está entrando continuamente, como tienen el mismo idioma, entra muy bien ya en Estados Unidos, se está haciendo culto, es decir, que todos estos, Ken Loach, Anton Egoyan, son cineastas que ya tienen un público especial, ¿eh? Y que de alguna manera a mí me parece muy bueno, porque la batalla contra el cine americano, más que dársela en Europa, se le está dando en sus fronteras, claro, casi en sus fronteras. De todas maneras, hay algo que tiene Goyan que creo que es particular suyo y que no lo puede compartir con el resto de los cineastas canadienses, a pesar de las evidentes influencias por educación y por cultura. Pero yo creo que hay algo genético en la manera de enfocar sus narraciones en Egoyan, que es muy oriental. Hay una está más cerca de Satyajit Ray que de John Ford. Sí, fijaros, hay algo, eso es evidente. Hay algo en esta película que yo no sé si lo he visto alguna vez en alguna otra. Es una escena en la que van ellos dos, Eric y Cristina, los que luego estarán van paseando, van por el campo buscando el cadáver de la niña. Y van hablando del futuro, del tiempo, de lo que van a hacer con sus vidas, de los grandes proyectos que tienen, de si hay algo especial, de los amigos. Mientras ellos van hablando ese texto entre ellos, ese diálogo, se va convirtiendo en una voz en off sobre una imagen en la que ya se ve el futuro. Y te presenta ya, digamos, la separación entre ellos, la soledad, cómo él está en una habitación encendiendo, apagando, cómo luego se va, esa especie de incomunicación, mientras te está contando lo que tus deseos para el futuro, a la misma vez. Eso yo creo que es muy oriental. Es esa especie de sentido circular. Pero eso solo lo puede dar el cine. El cine puede pasar del presente indicativo al futuro pero que la voz en off del presente, que la voz en off del presente sea, digamos, el subrayado del futuro, a mí me pareció, según lo estás viendo, presintiendo, porque realmente presientes que ahí está hablando de su futuro y a la misma vez estás viendo su ruptura con... Yo creo que eso realmente me deja acongojado, o sea, me deja completamente cao, porque... Incluso eso que tiene todas sus películas, y aquí de una manera muy acusada, que es la fijación familiar, eso tampoco parece muy norteamericano en principio, sino es una cosa también de tipo... bueno, hay que tener en cuenta que él es armenio, es un emigrante, y que él en realidad se ha criado y seguramente pues habla árabe o habla armenio, y se ha criado con unos padres, aunque estuviese en Canadá, porque esa preocupación familiar es en todas sus películas. Yo las 3 o 4 que he visto, en El Liquidador es el censor el censor de las películas, es el que provoca... Es realmente El Liquidador es una película estupenda, ¿eh? El Liquidador es una película estupenda. Pasa que esta es como más Egoyan. Yo creo que esta es más... Yo creo que Egoyan tiene por delante, es decir, tiene ahora 38, 39 años, y francamente, en cuanto madure como director, no digo que no esté maduro, pero quiero decir, su evolución llevará a un personaje realmente complejísimo y de una riqueza abrumadora, porque esta película... Las sensaciones que provoca esta película son de alguien que se supone que ha vivido mucho, prácticamente lo ha vivido todo. O sea, que creo que la altura a la que puede llegar este director, porque además luego tiene una capacidad técnica para contar, no lo que quiere, sino como lo quiere contar, que es prodigiosa. La precisión del narrador prodigiosa. Tiene esa precisión, e incluso la descripción, lo describe muy bien, él describe muy bien. Y
a un ritmo muy majestuoso, muy sereno, muy tranquilo. Él sabe que te va envolviendo como una tela de araña y va envolviendo al espectador y te va atrapando y te va atrapando. Lo que contaba Fernando al principio, eso es preciso. Hablan y era una niña. O sea, hablan de una niña a la cual hablan en pasado, es decir, ya se supone que está muerta, están buscando algo, es decir, que lo que pasa es que es muy exigente con el espectador, es decir, con muy poquitos claves, tú te tienes que agarrar ahí un clavo ardiendo y sacar el hilo de la película por la poquita materia que le da. El hilo de tu película. De tu película. El hilo de tu película, porque ese es el problema, que lo que te está transmitiendo son sensaciones muy confusas a cada uno. Y lo que dice Soti, es decir, esos niveles de ambigüedad tú la conocías, que tampoco están muy claros. ¿A quién conocías? Claro, porque no, evidentemente no te ha presentado el personaje antes. Pero es decir, todavía en los diálogos entre los dos personajes buscando, podemos ir acopilando o recopilando datos, por eso funciona en espiral y con datos crecientes que te va dando con toda honestidad. Pero en el primer inserto, tan bonito que tú has citado, Fernando, de esos trigales al fondo y al fondo unas figuras que parecieran, hombre, en tono más sombrío del séptimo sello de Bergman, es decir, ¿qué entiendes? Es un plano muy Kurosawa también. Muy de Kurosawa. Yo quisiera que no nos olvidáramos de un pequeño detalle, y es del título de la película. La película se llama Exótica y no creo que sea solo porque el local se llama Exótica, sino que el local se llama Exótica por una frase que dice el personaje este que tiene el dueño de la pajarería, o lo que sea, que lo dice, los animales exóticos tienen mucho más aguante de lo que la gente se cree, es decir, cuando habla de la temperatura. Y yo creo que él somete a sus personajes a distintas temperaturas y han de aguantar esos cambios de temperatura. Y exótico, al menos desde un punto de vista occidental, el nuestro, exótico es todo lo demás. Con lo cual yo creo que él apela también a su origen, que en efecto no es cultural, él es una persona con una educación occidental, pero creo que en su interior profundo tiene ese punto de... Sí, eso lo has dicho tú muy bien. Hay algo de un bazar en el Cairo. Hay algo del Han Jalil ese, no hay en la lección uno de los actores que elige, que no recuerdo cuál es el nombre, es efectivamente un armenio, es un egipcio, es un árabe, el dueño de la pajarería, indudablemente sus rasgos. Y luego no hemos hablado porque efectivamente hay dos mundos que luego se unen y se entrecruzan, que son el mundo de Exótica, pero ese mundo del chico homosexual, el mundo del teatro, del ballet, ese extraño rito al que somete a los que invita, que primero lo descubre él y luego ya se hace un adicto también de ese sitio, también está solo. Incluso vamos a tomar una copa, les dicen los chicos, y hasta que con uno sí se va. Hay mucho paralelismo entre las dos entradas. Y turbio, muy enrarecido. En ese sentido, no es peyorativo, tampoco es turbiedad. Tampoco es perdonad que insista, un cineasta de estirpe o de cierta estirpe, la que conocemos y la que más valoramos por su genialidad oriental, sino ese enrarecimiento. También te recuerda no solamente ya a los Stenberg, sino a Fassbinder, inclusive. Es algo tremendo. Es un mundo realmente irrespirable. Y ese es el... sombrío y irrespirable. Y tiene algo, aunque fíjate que esto es dar un salto en el vacío, que tú que lo has visto tantas veces, tiene algo de Charles Lawton, de cómo cuenta Charles Lawton La noche del cazador. Pues sí, tiene mucho de ese mundo de la perversión del personaje de Mitchum, que tiene esa mirada como inocente, pero es una mirada que te va cogiendo como esas cosas que paran las moscas. Eso tiene mucho, ¿no? Es verdad. Es una araña, Mitchum es una araña en esa película. Y tiene esa sensación, porque claro, tú dices, este mundo de Exótica, como tú decías, no tiene nada que ver, están las antípodas con el Rick Café Americain, ese es otro, no tiene nada que ver, y ese era el exótico, estaba en Casablanca, tiene un mundo distinto, y dice, no, este es el verdaderamente exótico, este es el que tú entras allí y notas un ambiente enrarecido, te hace no sentir cómodo probablemente, y no porque vaya a ocurrirte ningún peligro físico, ni te vayan a atentar contra tu integridad en ninguna forma, pero tú notas que estás en algo que se te escapa,
Y yo creo que lo que se te escapa es el verdadero arte cuando no lo sabes medir, codificar, analizar y sacar conclusiones. Exacto. Y eso le pasa a esta película. Exacto. Que estás como ante un cuadro abstracto que no sabes cómo meterle mano. Y digo, déjalo sentir. No, pero Siéntelo. por eso es cierto que puede ser muy satisfactorio sensorialmente verla por primera vez, pero cuando la sorpresa de cómo se unen estos hilos ha pasado porque la has visto, a la segunda, a la tercera o la cuarta vez, porque yo estoy totalmente de acuerdo, también lo dijiste tú al principio, es una película para ver muchas veces porque es Por eso decía esto para grabar. porque es riquísima. Sí, es, como, sí, es una película que... es como Ciudadano Kane, es una película que no acaba de verle nunca el fondo. No, él además, yo recuerdo una entrevista que leí de él, donde decía, yo es que no muestro todo al espectador, me gusta que el espectador lo descubra por sí mismo, porque tú antes, José Luis, has apuntado una cosa muy interesante. Cada uno de los espectadores, de esta manera, ve su película. O sea, no hay una película para todos los espectadores, sino hay una película para cada espectador. Y solo con esta manera de narrar y esta manera de contar, un poco hermética, un poco críptica, efectivamente puedes sacar a flote pues tus zonas más oscuras o tus zonas más brillantes. Digamos que Egoyan te hace un traje a medida. Eso es lo que Exacto. Esa sería la para cada espectador, Mire usted. efectivamente, y cada espectador verá una película diferente. Curioso porque Y saca en lado que tú tengas más proclive de voyeur, de perversidad, de turbidez, eso lo vas aflorando. Eso yo no tiene duda. en la última vez, en esta última visión, incluso me ha dado por pensar, porque realmente cualquier cosa que añadas a lo visto en la película, las veces que sean, son todo sugerencias. Es decir, y me ha dado por pensar en una de las frases que dice este padre frustrado a la dueña del local, cuando ella le pregunta que por qué ha tocado a esa mujer, es decir, si era evidente. Y él le dice una cosa que realmente, ¿qué quiere decir? Dice, ¿por qué? Quería probar, es decir, De permitirse porque lo que si había ella hecho me hubiera usted. dejado tocarla, Ah, sí. me hubiera decepcionado. Ella no ha sido educada así. Entonces, esa frase, puesto que él a veces trata a esta chica del club nocturno como si fuera su propia hija y le cuenta realmente su... Dices, realmente él, cuando está diciendo esta frase sobre esta chica, lo está diciendo sobre su hija. Es decir, él quizá en alguna ocasión sometió a su hija a este tipo de prueba. Es que es una película que te lleva por algunos Por terrenos... muchos caminos. de No, los indudablemente, más... la transposición que él hace está muy clara. La relación con su hija. Esa está muy clara. Efectivamente, esta niña es su hija. Luego es pesimista, indudablemente es pesimista. Hay una conversación entre su sobrina, entre ese personaje que por fin hemos descubierto que es su sobrina y que es la canguro actual de la niña inexistente. Ella se queja en una secuencia en la que están en el coche, dice por culpa de quién estoy aquí, por qué he nacido, por qué estoy aquí. Y entonces él le contesta algo mucho más terrible, porque ella dice, ¿quién me ha pedido venir? Dice, pero ahora que estás aquí, es algo mucho más terrible, ¿quién te pide que te quedes? No se puede estar de alguna sensación más terrible de soledad. No tenemos quien nos pida que nos quedemos aquí. Él ha perdido las cosas que le sujetan a la vida, claro. Pero bueno, es que lo que le sucede al señor este, que es perseguido por una falsa violación y muerte de la hija, y que luego la mujer que está con el otro, con el hermano, se mata, te puedes imaginar. Es decir, y sigue manteniendo una relación el nihilismo que dentro puede... de esto cordial con el hermano. Yo creo que... Además hay una cosa curiosa en el tratamiento del personaje principal de este hombre, que no sabes prácticamente hasta el final si realmente estás con él o contra él. Es decir, porque como le ves en esas escenas equívocas en el coche con esta que es su sobrina, que realmente no lo sabe, como lo ves, le ves en una actuación tan equívoca, realmente no sabes y dudas Tan equívoca como es contar la vida de cada uno de nosotros. Probablemente. Eso sí que es equívoco. O sea, es lo más difícil y más complicado del mundo. Por eso, tratar de aclarar tu por eso propia es tan vida. rico, por eso Eso es tan es tan rica. Eso es lo que da dimensión a la Yo película. creo que es porque eso, efectivamente que es le lo que da... No sé, a mí me produce sudores
su visión y luego su análisis ya ni... Bueno, pues ni ahora vas cuento. a sudar cuando te has que elegir el mejor plano. ¿Cuál es el plano que más te gusta de Bueno, la yo voy película a para ti, hablar de Antonio? un movimiento de cámara que es en muy uno de bien. estos ritornelos un poco mágico y recurrente de los muchos que hace el disc jockey. Uno que la cámara entra por detrás de un enrejado, ¿no? Y va diciendo en qué consiste, quizás su aroma, quizás la manera que tienen de ser. Eso es un momento en que un momento fuchsiano totalmente. Por eso te iba a decir yo, de claro. la- Peter Ustinov explicando y claro, la la vida de los los Montes. Montes. Cómo era su A belleza. mí esa delicadeza de mover la cámara mientras él va haciendo su recitación hipnótica me parece el preferido. Eso está muy bien, porque además le da ese... la cámara, más que se mueve, envuelve. Envuelve, Que es lo que hacía envuelve, Ophuls, que es lo que hacía que Ophuls. es lo que envuelve. Bueno, y tu plano, a ver. Mi plano, Yo sé mi cuál plano. vas a Yo decir. elegiría, Lo del disc jockey. elegiría una secuencia que naturalmente no hay por qué explicarla entera, pero para mí es necesario porque es una secuencia que me ha estremecido absolutamente. Antes hacía alusión a ella. La secuencia empieza cuando no es Eric el presentador, sino es la dueña del local. La que pone... Y es el segundo striptease, digamos, la segunda actuación de Cristina. Entonces ahí hace un movimiento, hasta llegar a ella, ahí te fijas con detalle esos gestos que tiene preparados, empieza el baile, e inmediatamente nos vamos a la calle, el protagonista está esperando a Eric para matarle, aparece Eric y hay un plano absolutamente patético y maravilloso, que es con el que me quedaría, pero he tenido que empezar por ahí porque si no ese plano no tendría el vigor, la fuerza que tiene, que es cuando Eric le dice yo la encontré y se abrazan, ese abrazo en el que parece que todo desaparece mientras ella sigue bailando con la voz de Leonard Cohen, que en ese momento cobra un valor. Es impresionante también Leonard Cohen. Impresionante. No olvidemos que lección de es esa canadiense también Leonard Cohen, que también está, claro. Bueno, y tú, a ver, Suda, ¿cuál es tu plano favorito? Yo voy a añadir un trocito más a lo que ha dicho Fernando, porque esa zona... Se supone que en esta visión tuya, porque en cuando esta la vuelvas mía, a ver, claro, en la próxima, vas a elegir otro plano, será claro, otra. eso es evidente. Pero creo que esa es una zona clave de la película, que es cuando ellos se encuentran en esa calle oscura, él le dice, lo sé todo de ti, yo la encontré a tu hija, y hay un juego de planos en los que él dentro toca, el amigo toca a la chica, cambia de plano y encuentran el cadáver, cambia de plano, ellos se abrazan, cambia de plano, ella le quita la mano al otro, no ha pasado nada. Es decir, yo creo que ahí está la clave entre la muerte, digamos, el tacto mortal en un caso, o digamos, yo creo que en ese juego es donde tú sientes, dices, joder, cuando tocan, o sea, en ese gesto de tocar, tiene mucho que ver con la muerte de la niña, el hecho de que ellos se abracen tiene mucho que ver con... Creo que toda esa zona, y vamos, la veré más veces porque creo que esa zona explota la Yo película. me quedaría con un plano de él hablando a la niña, en cualquier encuadre, cuando él está hablando y la chica moviéndose. Ese momento es como mágico siempre, ¿no? Porque nos hemos olvidado un cineasta que yo creo que le hubiera gustado mucho esta película, que es a Buñuel, ¿eh? Claro, Vamos a ver lo que hubiera escrito aquí Bataille o alguno de los que hablan del erotismo, claro. Ado o uno de estos. Esta es una película Sí, que sí, hubiera... para ellos será una joya. Para una joya. Sería una joya. Para Bataille, para gente sobre el erotismo en el cine. O para Nabokov. Para Nabokov, ¿no? Sí, hay que decir, la actriz, afortunadamente no es tan joven, es una actriz adulta, se llama Mia Kirshner, ha hecho un par de películas más, pero no gran Tiene cosa. unos muslos especiales, ¿no? Suaves. Tú eres un pícaro. No, que va. Es que la falda en esta película y los muslos de esa chica un poco delgados, la falda tableteada, esa cuadros, eso es ella una imagen asombrosa. consigue la impresión que pretende, claro, claro. de Goyan, desde luego. No, Goyan realmente es listísimo, porque, por ejemplo, la dueña del local, que, bueno, es la coproductora de muchas películas suyas, incluido esta, y es protagonista de dos películas anteriores de él, pues cuando iban a hacer la película se queda embarazada, y cómo él arregla el guión de tal manera que ese personaje, siendo una mujer embarazada,
cobra también Más fuerza. esa relación lésbica con la chica, y porque es la única que tiene las cosas claras, esa sí que no tiene pasado.